La Revolución Mexicana de 1910 transformó la política, la economía y la cultura del país. En educación, una de las aportaciones fue la Escuela Rural Mexicana, proyecto que nació para atender a la población campesina e indígena, que históricamente había sido olvidada. Nuevas ideas surgieron tras la Revolución Mexicana para dejar atrás al viejo régimen y lograr la integración del país a través de la educación pública. Para dar respuesta a las demandas de fuerzas sociales que no se habían atendido, se llevó a la práctica el derecho a la enseñanza y la capacitación, como un proyecto de largo aliento que estableció desde un principio la necesidad de poner la escuela al alcance de las mayorías. Pero en la segunda década del siglo XX, nuestro país era esencialmente rural. Así que se requería llevar maestros y educación a los poblados ubicados en valles, montañas y sitios más distantes. Durante años, las escuelas se habían establecido en centros urbanos, en cabeceras de distrito o en poblaciones importantes, dejando al margen a grandes grupos. El esfuerzo gubernamental por establecer escuelas rudimentarias en el país había resultado insuficiente y poco satisfactorio. Con la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, se buscó impulsar la educación al servicio del pueblo y comenzó la concepción, organización y operación de la Escuela Rural Mexicana a través del Departamento de Escuelas Rurales, Primarias Foráneas e Incorporación Indígena. La finalidad era fundar escuelas en las áreas rurales del país y alfabetizar al mayor número posible de niños y jóvenes. Se daba prioridad a los poblados indígenas más grandes y con un nivel cultural de evidente atraso. Y no solo eso, se trataba de ofrecer al medio rural un concepto educativo diferente, que abarcara temas académicos como lectura, escritura y operaciones fundamentales, pero cuyo propósito superara la acción tradicional de la escuela, concebida en esa época como un espacio donde el niño asiste determinado número de horas al día, aislado o distante de la realidad socioeconómica, laboral y cultural de su entorno inmediato. Antes de la Revolución Mexicana, la educación pública, la escuela, como se le llama, se había difundido sobre todo en los centros urbanos del país, ¿no? En las capitales de la República, las capitales de los estados, las cabeceras de los municipios más importantes, más poblados del país. La escuela rural realmente tuvo una difusión, podríamos decir, raquítica, muy pobre. De vez en vez llegaba a las rancherías y a las comunidades más aisladas del país, pero esa era la excepción. Entre los impulsores de la Escuela Rural Mexicana destaca el profesor Rafael Ramírez, quien formó parte de la primera misión cultural realizada en Zacualtipán, Hidalgo. Con su experiencia como profesor, Rafael Ramírez estableció los objetivos de la escuela rural, el mejoramiento de las condiciones económicas de los campesinos y de las condiciones higiénicas y sanitarias de las áreas rurales. La elevación del estándar de la vida doméstica, captar el interés de los campesinos para que la vida agrícola se convierta de manera natural en su modo de vida, enseñando la agricultura, la crianza de animales domésticos, oficios e industrias rurales. Había que acabar con el analfabetismo, pero sobre todo, atacar concienzudamente el problema del advenimiento de un nuevo régimen social en que no haya ricos ni pobres, y en que siendo todos los individuos trabajadores, gocen de todas las ventajas de la vida.
Varias generaciones de maestros mexicanos se formaron en Estados Unidos en la Universidad de Chicago y la Universidad de Columbia, y a su regreso fueron los portadores de nuevas teorías educativas. Entre ellos, Moisés Sáenz, quien incluso fue discípulo de John Dewey en la Universidad de Columbia, a quien conoció personalmente. A su regreso a México, Sáenz fue un activo promotor del modelo pedagógico de Dewey, que se identificó aquí como la Escuela de la Acción. Dicha pedagogía también se conocía como escuela activa y unía estudio y trabajo, despojaba a la enseñanza de su carácter verbalista y fomentaba las actividades manuales y corporales que mostraran la importancia de la cooperación en el mejoramiento de la colectividad. El niño debería aprender haciendo. John Dewey visitó México en 1926 y declaró: No hay movimiento educativo en el mundo que revele un mayor espíritu de unión íntima entre las actividades escolares y la comunidad que el que se encuentra hoy en día en la Escuela Rural de México. Para ese momento, la Secretaría de Educación había establecido por todo el país 2.721 escuelas rurales. El presidente Calles esperaba alcanzar al final de su régimen administrativo 6.000 escuelas en plena función. En general, la escuela rural mexicana, desde la visión de Vasconcelos, tenía como tarea fundamental la de alfabetizar y enseñar las operaciones más elementales del cálculo, de las matemáticas, como se dice ahora. Sin embargo, en la práctica, la escuela rural mexicana se convirtió en algo muy distinto. Su trabajo no era esencialmente alfabetizar, sino incorporar a la vida nacional a la mayoría de las comunidades rurales e indígenas del país que vivían en el aislamiento y sobre todo que no tenían ni siquiera la noción de pertenecer a una nación, a un país, ¿sí? La segunda tarea que emprendió la escuela rural mexicana tampoco tenía que ver solo con los contenidos clásicos de la enseñanza, lectoescritura y cálculo, sino la formación de ciudadanos con sentimiento de pertenencia a una nación. En tercer lugar, era la idea de que el maestro no solamente iba a ser quien enseñara a los niños, sino un nuevo agente del Estado de la Revolución que iba a contribuir a mejorar en muchos aspectos a las comunidades rurales e indígenas del país. La nueva concepción educativa, dirigida al ámbito rural, requería de una operación distinta a la tradicional, que hiciera posible que la educación llegara a los lugares más apartados y a todos los miembros de la comunidad. No se trataba solo de distancia geográfica, sino de una desigualdad económica, social y cultural. Significaba atender a poblaciones marginadas del desarrollo y el avance alcanzado en ese momento en el país. Se deseaba una transformación radical, consistente en mejorar hogares, mejorar métodos de trabajo y mejorar la salubridad y el ambiente espiritual. El fin era crear en todas las aldeas sentimientos e intereses comunes para poder formar una verdadera nacionalidad. La urgencia obedecía en parte a que para 1921 el país contaba con 10.538.622 personas de 10 o más años de edad, de las cuales 66.2% eran analfabeta. En 1925 se expidió un plan de trabajo para las escuelas rurales con el objetivo de guiar al cuerpo docente en su labor educativa. Así, se concibió la escuela como un medio donde el niño se instruye, con lo que ve y hace, rodeado de personas que trabajan. No existen lecciones orales, programas desarticulados, horarios rígidos, ni reglamentaciones estrechas. La educación se deriva de las relaciones del niño y el hombre con la naturaleza y la sociedad por medio del trabajo cooperativo, práctico y de utilidad inmediata. Y no simplemente monótona escritura y lectura, ni las ideas hechas lecciones fragmentadas.
Por tanto, en la escuela rural mexicana, las actividades sirven para explicar los fenómenos naturales y sociales, por lo que carece de programas estáticos que solo los profesores suelen entender. Otro principio significativo es eliminar los castigos y premios, para dejar al educando en completa libertad y espontaneidad, porque la conducta humana, como la virtud y la verdad, no se enseñan teóricamente, sino por el uso personal de la libertad. Además, la escuela rural mexicana establece el gobierno de los alumnos a través de comités que ellos mismos eligen, es decir, no juega a la democracia, puesto que es la democracia misma. ¿Cuáles eran las diferencias entre el normalismo urbano y el normalismo rural? Primero, el normalismo rural era mucho más breve, mientras las escuelas normales urbanas ya tenían una duración de estudios de 3 o 4 años, las normales rurales tenían solo una duración de 2 años. O sea, el plan de estudios era más corto, ¿no? Mientras las normales urbanas ya estaban pidiendo el certificado de educación primaria completa de 6 grados, el normalismo rural aceptaba a niños y jóvenes que apenas habían terminado la primaria de 4 grados. Y ya dentro de la escuela normal los habilitaban, les compensaban la falta de los estudios de los 2 grados de la primaria superior, como se llamaba entonces, para completar los 6 años de primaria. Pero había otras diferencias. La orientación de las escuelas normales rurales no estaba solo orientada hacia la formación de los maestros en temas pedagógicos y didácticos, sino también en otros campos relacionados con la vida nacional. Nociones de agricultura, de pequeñas industrias, economía política, que fue una de las diferencias más importantes, una formación ideológica distinta, asociada sobre todo a la orientación social de la Constitución de 1917, por ejemplo. Para desarrollar este plan de trabajo, se requerían docentes que tuvieran ciertas características, conocer el medio en el que iban a trabajar y que se sintieran ligados con la comunidad. Así, comenzaron a crearse las normales rurales. La primera normal se fundó en 1922, en Tacámbaro, Michoacán, pero no contaba con programas adecuados y los alumnos recibían cursos universitarios. 2 años después, en 1924, la Escuela de Altos Estudios, convertida en la Facultad de Filosofía y Letras, creó la especialización de educación rural, con el fin de formar maestros, inspirada en la que se ofrecía en Teachers College de la Universidad de Columbia. Para 1925 se creó la Normal de Molango, Hidalgo. Sucedió algo similar, ya que no tenían una orientación definida ni programa de estudios acordes a las necesidades. A mediados del mismo año, con la Normal de San Antonio de la Cal en Oaxaca, se estableció el plan de trabajo definido. Las bases fueron dictadas por el secretario de Educación en turno, Puig Casaurang. De esa manera, se prepararía a los docentes para trabajar en las escuelas rurales. A la normal ingresaban alumnos mayores de 15 años, y en el caso de las mujeres, a partir de los 14 años. Era requisito saber leer, escribir y calcular para poder ingresar. La carrera duraba 4 semestres. Se daba prioridad a la enseñanza de trabajos agrícolas, oficios e industrias rurales, y al concluir, se entregaba a los alumnos un diploma para acreditar sus estudios. Poco a poco, comenzaron a fundarse normales rurales por todo el país. Sin embargo, la escuela rural mexicana demandaba profesores a un ritmo que las normales no podían generar aún. Y en ese momento, la mayoría de los maestros rurales no había asistido a estas normales. Y muchos no lograron siquiera concluir el 6º año de primaria. Con el fin de capacitar a las maestras y a los profesores que ya trabajaban en las escuelas rurales de la época, se decidió implementar las misiones culturales. Los misioneros servían de enlace entre las comunidades, llevaban las expresiones culturales de una región a otra, preservaban el acervo artístico de las diferentes culturas y dejaban una obra a su paso. Un grupo musical,
un campo deportivo, una hortaliza, un camino vecinal. Rafael Ramírez relató lo siguiente: el único propósito con que fueron creadas las misiones culturales fue mejorar las condiciones de preparación de los maestros rurales en servicio. Sin embargo, las circunstancias nos obligaron a cambiar de objetivo. Los vecinos comenzaron a solicitar para sí los beneficios de las misiones. Así, esta primera misión, que estaba destinada solamente a los maestros, a petición de las gentes del lugar, amplió sus enseñanzas para todos los que quisieran aprovecharlas. La meta principal de la escuela rural era formar el espíritu rural. Como se consideraba que México era un país de dueños ausentes y una tierra de peones, había que convertir al peón en campesino y hacer al pueblo amar a la tierra y al campo con preferencia sobre la ciudad. Otro objetivo imperioso era salvar al indígena de su miserable condición e incorporarlo a la marcha del país. En la Junta de Directores de Educación Federal en 1926, se definieron los lineamientos que debería seguir la escuela rural. Capacitar a niños y adultos para mejorar sus condiciones de vida, mediante la explotación racional del suelo y enseñar menos dentro de las aulas y cada vez más fuera de ellas. Sus actividades expresarían las necesidades de la comunidad rural y cada región debería tener su programa particular. Se combatirían por todos los medios factores de degeneración de la raza indígena como fanatismo, alcoholismo y uniones sexuales prematuras. Se emplearía el idioma castellano como base de la incorporación del indio y vínculo de solidaridad entre indios y mestizos. La escuela debería ser mixta y abarcar todos los grados de enseñanza, y su labor principal sería la alfabetización de los grupos de desheredados indígenas y peones de hacienda. Si bien, en la práctica la escuela rural apuntaba ya en esa dirección. Estos lineamientos constituyeron un paso importante en la estructuración de un verdadero sistema de escuelas rurales, pues era necesario tener un criterio definido que rigiera la marcha de la educación rural, y no dejar esta totalmente al arbitrio o buena voluntad de los maestros. El maestro Rafael Ramírez, exagerando su argumento, decía: la orientación pedagógica y didáctica de la nueva escuela rural mexicana, la del Estado de la Revolución, ¿sí?, la orientación pedagógica será la que dicten las necesidades y los problemas de las comunidades. Esa frase de un gran pedagogo y experto en didáctica como era don Rafael Ramírez nos marca muy bien la diferencia entre la escuela tradicional, urbana, y lo que se quería que fuese la nueva escuela rural mexicana. Esta frase es muy interesante porque cuando dice don Rafael Ramírez la orientación pedagógica de la nueva escuela rural mexicana postrevolucionaria, la orientación pedagógica será la que dicten las necesidades y los problemas de las comunidades, se pronuncia varias décadas antes, ¿no?, de que se difundiera en el mundo la pedagogía crítica de Paulo Freire. La tarea de educar a la población rural era complicada y los resultados eran más lentos de lo que se deseaba. Isidro Castillo, profesor y director de la primera escuela normal rural en Tacámbaro, Michoacán, cuenta en su libro México y su revolución educativa: allí, en un mundo aislado por barreras naturales, que padecía atraso social y material, dominado por un ambiente pasivo y fatalista, que hacía imposible toda iniciativa y todo esfuerzo, carente de todo estímulo cultural, con una población que, valida de instrumentos primitivos, arañaba la tierra para obtener el sustento. Agobiada por la pobreza, la insalubridad y la ignorancia, sumergida en viejas tradiciones y literarias, una escuela de tipo común tenía que parecer inútil y siempre en conflicto con su incapacidad económica, sus costumbres y modos de vida. Si la educación había de ser fecunda, tenía que identificarse con la vida de la comunidad, tal como era,
Tenía que ser inmediatamente útil para la gente o no sería útil para nadie. Tenía que serlo para la comunidad entera, niños, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Los postulados de la Escuela Rural Mexicana establecieron que la acción escolar comienza por mantener la salud del cuerpo, base de la mental. El juego y el trabajo son factores fundamentales del desarrollo físico. No conviene a todos las mismas actividades. Debe buscarse las aficiones, capacidades y vocaciones, encauzando las energías personales. La organización escolar debe de ser mixta, de manera que niños y niñas compartan una vida sana y sin prejuicios, libre y ordenada. El trabajo escolar no es una simulación, tiene un carácter de realidad, utilidad práctica, inmediata y positiva. El modelo de la escuela rural era muy completo. Se buscaba la educación integral y llevar a las poblaciones cultura para la comunidad. Mediante este proyecto educativo, se realizó una actividad de extensionismo, al contar con la parcela escolar, la casa del maestro, el teatro al aire libre. Otra aportación fueron los talleres de alfarería, carpintería, herrería, hojalatería, cestería y tejido de zarapes o telas. La escuela rural fue divulgadora del cooperativismo, con el fin de impulsar la economía de la comunidad. Ayudó a mejorar las condiciones de vida de los campesinos, al impulsar campañas de limpieza e higiene y de vacunación. Con el fin de mejorar las condiciones de vida, se construían calles y caminos, se realizaban concursos y preparación de alimentos en comunidad. Se impulsó el deporte, la cría de animales, introducción de nuevos cultivos y el mejoramiento de los propios. Y se formaron grupos musicales, de danza y teatro, para ayudar a desarrollar la unidad nacional. En ese momento, se pensaba que mientras los habitantes de las ciudades tenían a su disposición actividades culturales como teatro y cine, en el campo era difícil encontrar fuera de la escuela esas manifestaciones, y por eso era importante impulsar su desarrollo. En 1928, más de 2.000 de las 3.400 escuelas rurales existentes reunían regularmente a los campesinos. Casi el 100% desarrolló entre el vecindario una campaña pro limpieza. 2.500 celebraron exposiciones y ferias. 255 iniciaron la construcción de caminos. 670 organizaron cooperativas de maestros. Pero a partir de los 30 también comienza a radicalizarse otro frente de la política del Estado de la Revolución, que es el de la reforma agraria. Entonces, estos actores sociales que en la década de los 20 contribuyeron fundamentalmente a mejorar las condiciones de las comunidades rurales e indígenas del país, se convirtieron en actores sociales y políticos de primer orden, aliados al Estado para impulsar en las comunidades los comités agrarios, organizar las solicitudes de tierras para los campesinos. Y la reforma agraria, que vivió su mejor momento en el periodo cardenista de 1934 a 1940, no hubiera sido posible sin el apoyo de estos agentes del Estado que estaban distribuidos estratégicamente en prácticamente todo el territorio nacional. Este es un cambio muy importante, como sin abandonar una política orientada al mejoramiento y a la integración de las comunidades rurales e indígenas, comienza a jugar un papel importante como agitador en las comunidades para promover el reparto agrario radicalizado en el periodo cardenista de 1934 y 1940. Al inicio de la década de 1930, con Narciso Bassols como secretario de Educación, se crearon las escuelas regionales campesinas, las escuelas normales rurales, las regionales, centrales agrícolas y misiones culturales se vincularon con las primarias rurales para hacer más eficaz su acción económica y social. Así surgió la Escuela Regional Campesina, destinada a hijos de campesinos, ejidatarios y agricultores, que les proporcionaría una enseñanza agrícola y además prepararían personal adecuado para educar a la población rural. En 1933, las centrales agrícolas pasaron a la Secretaría de Educación.
y se fusionaron con las normales rurales y las misiones culturales para integrar una nueva institución, la Escuela Regional Campesina, que debería formar expertos agrícolas y maestros en agricultura. En el periodo presidencial de Miguel Alemán, el proyecto Educación promovió la escuela rural para instruir y mejorar las condiciones de los campesinos. Con Manuel Gual Vidal como secretario de Educación Pública, se realizó un ensayo piloto conocido como Santiago Ixcuintla, considerado por algunos estudiosos como el último gran proyecto de la escuela rural mexicana. Dicho proyecto nació en la Segunda Asamblea General de la UNESCO en 1947. El ensayo se realizó en Nayarit. Estuvieron a cargo Mario Aguilera Dorantes e Isidro Castillo. Se propuso proporcionar los elementos de la cultura. Otros fines fueron elevar las condiciones económicas e higiénicas de la comunidad y preparar a los alumnos en los ideales de convivencia pacífica de la UNESCO. También se buscó aplicar los métodos de la enseñanza activa de diferenciación e individualización docente, fomentar las artes, las técnicas y formar maestros. En el proyecto participaron 4 instituciones educativas, un jardín de niños, una escuela primaria, una escuela de enseñanza agrícola elemental y una escuela normal. El objetivo del ensayo era resolver los problemas existentes en la comunidad y los alrededores de Santiago Ixcuintla. El proyecto demostró que la escuela rural requería de una organización administrativa diferente a la de la época. En 1948 se realizó el primer Congreso Nacional de Educación Rural, convocado por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato de Maestros. 3 años después, en 1951, se estableció el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina, CREFAL, en la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, por iniciativa de la UNESCO, dirigida entonces por Jaime Torres Bodet, y el Gobierno de México, a cargo de Miguel Alemán. Ya tenemos 2 grandes etapas de la escuela rural mexicana. La primera etapa, la década de los 20, orientada fundamentalmente al mejoramiento de las comunidades y su integración a la vida nacional, de las comunidades rurales y de las comunidades indígenas. Y una segunda etapa, la de los 30, desde mediados de la 30 sobre todo, orientada fundamentalmente a la desfanatización, como se decía, y a la difusión de una educación científica y socialista, y ligada fundamentalmente a la transformación de la estructura agraria del país a través de la reforma del reparto de tierras encabezado por el presidente Lázaro Cárdenas. La Escuela Rural Mexicana fue un proyecto de grandes ideales, cuyo concepto era mucho más ambicioso que la enseñanza a menores en el aula. La educación contempló a jóvenes, mujeres y hombres adultos. Convirtió la escuela y la comunidad en una sola. Buscó incidir en la vida social y en sus instituciones, con la finalidad de proporcionar un mejoramiento económico, cultural, de valores y contribuir a la unidad nacional.